De regreso en cabina en Perspectiva Judicial, tal como les anunciamos, hoy tenemos la oportunidad de dialogar en una entrevista exclusiva con el honorable magistrado Edgar Hernández Mejía, juez de larga data, de una trayectoria envidiable en el Poder Judicial Dominicano y también maestro de muchas generaciones de abogados, de jueces y de fiscales. Bueno, todo el mundo lo conoce. Antes que nada, darle las gracias por acompañarnos en este espacio y decirle que los micrófonos de Perspectiva Judicial son suyos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y estoy aquí con mucho entusiasmo para intercambiar con la juventud. Así es, y bueno, yo creo que para los días en los que usted empezó en la Suprema Corte de Justicia, el espacio habitual mío era la primaria. Y desde entonces, para mí es un gran honor compartir con usted, porque cuando inicié en el Poder Judicial, llegué a manosear un poco los textos que usted generó sobre el juez de instrucción en ese entonces, que ha cambiado mucho de allá para acá. Y yo creo que la mejor forma de iniciar un diálogo con una persona con su experiencia, honorable magistrado, es preguntarle, para nosotros, lo que vamos viviendo el día a día en estos tiempos, ¿cómo era la justicia en sus inicios, cuando usted empezó para esa década de los 70? Mira, tú sabes que la historia es un reloj que no da marcha atrás. Todo de manera espontánea evoluciona y aunque a veces no se percibe, las cosas siempre van mejorando en toda la materia y en todos los órganos. Yo me gradué de abogado en el año 1971, y me incorporé a una oficina de abogados. Y no estaba muy a gusto, porque el tipo de trabajo que se hacía era lo que le llaman ahora paralegal, que uno era, como dicen, un muchacho demandado. Iba a llevar instancias, a fijar audiencias, a buscar documentos, a localizar datos, y no estaba muy motivado. Entonces procuré incorporarme al sector justicia, específicamente al Ministerio Público. El primer cargo que yo ocupé fue fiscalizador ante el Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís, cargo que disfruté mucho porque había un solo Juzgado de Paz de San Pedro y una gran dinámica social, mucho movimiento, 6 ingenios azucareros, varios bancos y mucha criminalidad, muchas infracciones, un verdadero aprendizaje, una escuela, todo lo que yo practiqué y aprendí en esa función. Desde entonces hasta el presente, el salto, la evolución ha sido extremada. Solamente voy a decir una pincelada, sin muchos detalles, porque no tiene interés mencionar cosas del pasado que no tengan frutos. Pero yo te puedo decir que en esa época, el jefe de la Policía Nacional, la persona que fuera, el nombre lo de menos, tenía tanta influencia política que él en ocasiones le ofrecía a los abogados cargos en el Poder Judicial. Yo estuve presente en una reunión de autoridades en la gobernación de San Pedro de Macorís, que yo estaba junto con el fiscal y el procurador de la Corte como los representantes del Ministerio Público del Pueblo. Y había un señor que estaba haciendo listas de aspirantes a cargos, y ese señor era un militar, asistente del jefe de la policía. Estamos hablando de los años 70, 71, 72, 73. No, tal vez más, 74. Entonces yo pregunto, en el año 2018, ¿está el jefe de la policía, llámese como se llama, en condiciones y con suficiente poder como para ofertar a un abogado un cargo en el Ministerio Público o en el Poder Judicial? Estamos muy distantes, se ha avanzado mucho. Bueno, pues entonces eso quiere decir que a veces, cuando muchas personas señalan al pasado como el momento idóneo, posiblemente esté incurriendo en un error por desconocimiento de lo que pasaba en ese entonces. Había cosas buenas y gente muy honorable. No un problema de capacidad ni de corrupción, sino de influencia política y de participación
de militares en todo el estamento público, judicial y no judicial. Y se ha avanzado mucho, indudablemente. Incluso con el gobierno que surgió en el año 1978 de don Antonio Guzmán, se avanzó bastante. Que ahora uno lo ve y cree que es poco, pero realmente se avanzó mucho. Se avanzó mucho. Y reitero que la historia es un reloj que no da marcha atrás. El avance siempre es hacia adelante, sostenido, y yo diría que para bien. Siempre se siembra y quien siembra cosecha, indudable. Con la Constitución de 1994 se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, siendo este el órgano que se decidió para elegir a los jueces de las altas cortes. ¿Cómo influyó la creación del Consejo Nacional de la Magistratura en la independencia del Poder Judicial y también de los jueces? Mira, con anterioridad hasta la Constitución del 2010, ustedes saben que el estamento, el sector encargado de seleccionar los jueces era el Senado de la República. Y la práctica era que cada senador en su provincia señalaba a los abogados que él entendía que deberían ocupar los cargos por amistad personal, por filiación política o por méritos, porque hay que reconocer que de esa época muchos buenos magistrados surgieron. Incluso en la actualidad siempre se reconoce la labor de Miriam Germán, que actualmente está en la Suprema Corte de Justicia. En esa época de los 12 años, los llamados 12 años del doctor Balaguer, Miriam Germán fue juez de primera instancia y fue juez de paz. También una, y ahora creo que está en el servicio exterior, creo que en el servicio consular, Conchita, le dicen Conchita, Francia Concepción Martínez, muy buena, muy valiente, con una trayectoria de capacidad y de honestidad a toda prueba. Conchita fue funcionaria en los 12 años del gobierno de Balaguer. O sea que muchas personas buenas, de calidad, honradas, capacitadas. En San Pedro, don Bruno Aponte Costes fue presidente de la Corte muchos años, un honorable, don Manuel Yechupán estuvo en la Suprema Corte desde la época de Trujillo, y la honestidad y la capacidad de don Manuel nadie la discute. O sea que muchas personas buenas existieron. Ahora, el sistema como tal, en su gran mayoría, estaba permeado por la política o por las relaciones personales. El que era amigo de un senador en la provincia X podría con mucha facilidad agenciarse el nombramiento de juez de paz, juez de primera instancia, en cualquier materia de tierra, civil, comercial, penal, o juez de corte. En la Suprema Corte ya era otro criterio, ya eso eran personas, abogados ilustres, pero que tenían cierta afinidad o cierta proximidad con el Poder Ejecutivo. Siempre personas honorables, pero con cierto compromiso. Con el cambio de la creación del Consejo Nacional de la Magistratura, todo, diría yo, que varió, como dice el pueblo, como una media que uno la voltea, y es totalmente diferente, porque a partir del año 97, los sectores interesados en postular, en señalar abogados para que ocuparan el cargo de juez de la Suprema Corte de Justicia, lo hacían públicamente. Fundaciones, sectores, instituciones académicas, universidades, y también los propios interesados tenían la capacidad de presentarse ellos mismos, digamos, autopostularse, y de manera pública, porque siempre se televisó, se iban evaluando, se iban interrogando para que demostraran las habilidades o las experiencias que tuviera cada uno. Siempre hubo un equilibrio para que en todas las materias se integraran abogados, porque en la Suprema Corte se conocen todas las materias y no puede ser todo el mundo penalista, o no todo el mundo civilista, o no todo el mundo experto en derecho inmobiliario o en derecho comercial. Siempre de manera equilibrada se ha seleccionado.
Y en las dos oportunidades que el Consejo Nacional de la Magistratura, bueno, más de dos oportunidades, porque no siempre ha sido para cambiar la matrícula total, sino que en ocasiones por vacantes, por personas que han fallecido, personas que renuncian o personas que llegan a la edad de retiro, el Consejo se convoca y se completa la matrícula. Y siempre han sido personas que en público han demostrado sus habilidades, su entrenamiento y con una trayectoria impoluta, porque siempre al hacerse pública las listas de los aspirantes, todos los sectores opinan, y cuando alguien tiene cualquier tipo de historial negativo, sale a relucir y lo descalifican. O sea que yo creo que indudablemente la modificación constitucional que instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura fue un paso de avance que se inscribe en el razonamiento que he dicho de que la historia es un reloj que no da marcha atrás. O sea, eso es una conquista que hay que defender. Se puede perfeccionar, se puede ampliar, se puede tecnificar, pero la creación del Consejo creo que es un logro, una conquista que hay que defender y hay que luchar porque siga su trayectoria, su vigencia y que se enriquezca cada vez más. El Consejo Nacional de la Magistratura surge ya desde esta perspectiva en la que nosotros lo vemos, como el órgano que más o menos traduce el interés de la sociedad por tener mejores jueces. Y precisamente usted publicó un texto denominado El juez que merece la República. Pero ese texto se vincula a un contexto determinado. Algo lo motivó a escribirlo en esta actualidad que estamos viviendo. Por eso nos gustaría saber cuáles han sido los motivos que llevan a un veterano juez como usted a comunicarle a la República Dominicana qué juez merece. Mira, a partir del año pasado, a partir del mes de septiembre, octubre, yo inicié una serie de escritos que publicaba en el Listín Diario, señalando cualidades, virtudes que debería tener el abogado que ocupara el cargo de juez para realmente ser el juez ideal, el que merece la República. Yo traigo aquí la publicación y puedo decir las cualidades rápidamente, porque sostengo que para ser el juez ideal, el que merece la República, hay que contar con cualidades como estas: sobriedad, formalidad, justicia, honradez, imparcialidad, hábito de estudio, laboriosidad, adecuada elaboración de sentencias, capacidad para lograr esa elaboración correcta de las decisiones judiciales, responsabilidad, valentía, modestia, cortesía, rectitud, serenidad, prudencia. Y también incluyo en esta publicación otros trabajos que yo en su oportunidad titulé El mejor maestro de un juez, y un segundo artículo que se llamó Otro gran maestro de un juez. Con estos escritos, que son 20 en total, yo pretendo dejar plasmado mi criterio en relación a lo que es indispensable para realmente ser una persona que desempeñe de manera óptima el cargo de juez. Entonces, hablando un poquito más del texto que usted ha publicado, ¿cuál es el contexto en el que surge el libro, en el que surge el juez que merece la República? Mira, a decir verdad, yo me siento identificado con el Poder Judicial. Soy parte del Poder Judicial. Tengo 21 años siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia. Defiendo el Poder Judicial. Creo que juega un papel importantísimo en la gobernabilidad de una nación. Pero tengo mis críticas y tengo mis reservas. La institución de la judicatura, no solamente que es indispensable, que es imprescindible,
No hay sociedad organizada en el mundo moderno que no cuente con un poder judicial. Eso lo sabemos. Ahora, el poder judicial dominicano, que yo defiendo, repito, a mi modo de ver, tiene miembros que no ejercen de manera adecuada sus funciones. Algunos son arrogantes, algunos no son estudiosos, otros son prepotentes, otros son deshonestos, otros son ineptos, otros son haraganes, otros maltratan al público. Y lo peor, hay personas que creen que cuando ocupan el cargo de juez pasan a un plano de superioridad. Yo recuerdo un juez de paz de una provincia que jamás se hizo fila en el banco. Cuando ahora hay otro sistema, ahora hay una tarjeta que le depositan los fondos y demás, pero en la época en que se emitían cheques físicos, que había que ir al banco o mandar un mensajero, él iba personalmente, pero no hacía fila, sino que quería hacer valer su condición de juez de paz, pero bueno, juez, y llamaba al gerente, y llamaba al encargado del departamento, y lo decía: ¿cómo yo voy a hacer fila? Yo soy el juez del pueblo, qué sé yo. Y eso me consta porque lo viví, me enteré. Digo, si este señor supiera que yo en ese momento tenía 18 años como juez de la Suprema Corte, y yo cuando no mando a mi esposa o a un hijo mío, voy yo personalmente al banco. A mí no me gusta mandar un mensajero a cambiar mi cheque, mi sueldo, mi salario. Y yo hago mi fila, yo soy un ser humano. Igual que cuando voy al cine. Yo voy a un cine y hago mi fila, compro mi taquilla y entro. Hay personas que piensan que porque tienen un cargo no pueden hacer fila. Y creo que es un error que los empequeñece mucho. Igual pasa con la vida pública, que en ocasiones el juez participa. Si uno en su casa o en una casa de un amigo está departiendo el día del cumpleaños de alguien y bailan y relajan y cantan, eso es normal, todos somos seres humanos. Pero si uno como juez está en un sitio público, está en un club social, está en un lugar, en un hotel, tiene que ser comedido. No se puede dar el lujo de, por ejemplo, bailar imitando a una mujer. Eso no es propio de un juez. O sea, esa sobriedad uno nunca debe perderla. Yo tengo una anécdota, brevemente, antes de yo ser juez, porque he dicho que yo he sido ministerio público, he sido juez y he sido abogado en ejercicio. Cuando yo ejercía, me tocó ir a Puerto Plata a una materia, era cobro compulsivo, era materia civil. Me fui el día anterior para estar a las 9 de la mañana en el juzgado de primera instancia. Voy el día anterior y me hospedo en un hotel y estoy en el parque, en la plaza del pueblo, y me encuentro a alguien que me llama por mi nombre y él se identifica. Oye, ¿tú no te acuerdas de mí? Yo soy fulano, fuimos compañeros en la universidad. Y ahí lo recordé: oh, fulano, ¿cómo no? Un abrazo. Entonces me dice: ¿qué tú haces aquí? Digo: no, vine el día anterior porque mañana tengo audiencia en la Cámara Civil. Me dice: ah, caramba, qué bien. Entonces yo le dije: me tengo que acostar temprano para estar temprano ahí en el tribunal. Y dice: sí, pero no obstante, vamos a ver una cerveza en un restaurante que está frente al parque. Y entramos. En esa época había lo que le llaman belloneras, que uno echa una moneda y pone la canción que uno quiera. Entonces había una canción X que estaba de moda de Wilfrido Vargas, de que a mover la colita, una canción graciosa, qué sé yo. Entonces alguien, parece que tenía predilección por esa pieza musical, ponía mucho esto de a mover la colita, y tantas veces ponía esa pieza musical
en una mesa que estaba en el restaurante, había una muchacha joven con una minifalda y se paraba a bailar la colita, con mucha gracia. Porque cuando decía a mover la colita, ella movía la cadera, con mucha gracia. Nada vulgar. Sencillamente, juventud gozando, digamos. Con unas botas, tenía unas botas media pierna, su minifalda. Y nada, 3, 4 veces vi esa escena. Después me despedí de mi amigo y me fui al hotel. Al otro día, cuando voy al tribunal, a la Cámara Civil, oh sorpresa, ¿saben quién era la magistrada, la juez? La que estaba bailando a mover la colita. Para mí eso es impropio. Ese tipo de informalidad no es lo que debe observar como conducta un magistrado. Usted dirá, esa no es vida privada, sí, pero la vida privada, cuando se ejerce en lugares públicos, trasciende. Y uno tiene que ser muy comedido. Es igual que, qué sé yo, estas fotos que se publican en las redes. Yo he visto que es un relajo cuando las personas cumplen años, que cogen parte del suspiro del pudín y se lo ponen en la cara, qué sé yo. Esas son fotos privadas, no para que las suban a las redes. El magistrado, jueces, qué sé yo qué, con la cara pintada, con el suspiro del bizcocho, eso me parece que es impropio. Claro, eso es una tontería, eso yo diría que es la formalidad. Lo fundamental es el estudio, lo fundamental es la honradez, la equidad, lo fundamental es que el juez sea responsable, que sea valiente, que no se deje presionar y que imponga la ley, caiga quien caiga. Eso es lo fundamental. Pero dentro de las cualidades menores está la formalidad, la sobriedad y también el respeto. Hay que ser respetuoso. Hay vocabularios, hay palabras, términos que son impropios de un magistrado. Y yo he visto personas, bueno, he visto jueces que juegan dominó en un colmadón, en camiseta. Tú dirás, eso es vida privada, sí, pero es impropio. Eso no es lo que merece la República. Viendo esas cuestiones, nos da un panorama bastante amplio y qué bien que nos dicen que quienes nos escuchan, sean jueces o no, primero se forjan una convicción de cómo debe ser el juez, y los que lo son entonces le prestan atención a un juez de la Suprema que les dice cómo deben ser los comportamientos. Pero hay que identificar dónde está el problema. Y yo le pregunto al magistrado Edgar Hernández, la formación en las universidades, la formación dentro del Poder Judicial, o qué otro aspecto puede estar generando todos esos defectos que en serie pudimos conocer de parte suya. Bueno, en el presente, las universidades forman abogados. Ahora, y eso es parte del avance que tenemos en el país, hay una Escuela Nacional de la Judicatura que forma jueces y una Escuela Nacional del Ministerio Público que forma representantes del Ministerio Público. O sea que, en cuanto a la capacidad, la universidad da el método de investigación, te da un título y te da entrenamiento. Pero para ser abogado en sentido amplio, después uno se especializa en una de las ramas según su vocación. Pero el que aspira en el presente a ser miembro del Ministerio Público tiene que ingresar a la escuela del Ministerio Público y tiene que estudiar y tiene que entrenarse en esa carrera que es totalmente especializada. Ser Ministerio Público y de vocación, que no necesariamente debe tener un abogado en ejercicio y no necesariamente debe tener un juez. Lo mismo pasa con la Escuela Nacional de la Judicatura. Para ser juez se empieza, como es lógico, el primer peldaño, juez de paz. Hay que entrar mediante un concurso, uno entra a estudiar la carrera de juez y con un entrenamiento riguroso, los que puedan aprobar el programa se gradúan con el compromiso de ser nombrados donde haya plaza. O sea, pueda que una persona que se gradúe de la Escuela de Judicatura sea nombrada juez de paz en Juan Santiago, lejísimo, más allá de San Juan de la Maguana. O sea, donde haya plaza. Pero el que
estudia en la escuela de la judicatura y se gradúa, tiene el nombramiento asegurado, porque la escuela llama a concurso cuando hay plazas disponibles. Magistrado, y pensando en algo que usted señaló, muy, muy importante para nosotros, cuando uno habla con los abogados, le da la ligera impresión de que piensan que muchos jueces son prepotentes, son arrogantes, quizás han dejado de ser un poco humanos. Y esto no tendrá que ver con toda esta simbología que coloca el ciudadano juez por encima de todo el que está en la sala. Bueno, en la sala de audiencia, lo que se llama la policía de la audiencia, la ejerce el juez. Eso es indudable. Y la decisión la toma el juez. Eso es indudable. Pero esa realidad no debe hacer pensar a nadie que la persona que desempeña el cargo de juez en un momento determinado es, humanamente hablando, una persona que está por encima de los demás ciudadanos. Uno es un ciudadano con todos los deberes y todos los derechos de cualquier ciudadano. Y por lo que usted dice, algunos deberes más, inclusive. Ah, no, claro. Incluso tiene limitaciones. Hay cosas que un juez no debe hacer por ética y debe aceptarlo. El que no lo acepta debe dedicarse a otra cosa y no optar por ser juez, porque tiene limitantes, ¿cómo no? Tiene limitantes. Magistrado, fíjese que la ciudadanía percibe la justicia por la justicia penal. Y pensando un poco en la defensa de la reputación, sé que a nuestro público, y también a mí en particular, me gustaría saber, ¿es difícil ser juez penal? Mira, de los 47 años que yo llevo siendo abogado, 40 los dediqué al derecho penal. Siempre ocupé cargos penales en el Ministerio Público, en la Judicatura, y como abogado en ejercicio, siempre ejercí la materia penal. Las cosas que hice en el ejercicio que no eran penales, eran cosas sencillas, como eso que mencioné, un cobro compulsivo, un divorcio, estatuto de una compañía, pero los trabajos realmente profundos, sustanciosos, complejos, siempre fueron en materia penal. Y yo he estado muy identificado, muy ligado a la justicia penal. Ahora, con el nuevo código, yo noto que muchas personas se capacitan, pero no siempre ponen esa capacidad al servicio de los mejores intereses de la comunidad. Hay ciertos tecnicismos que se aplican de manera caprichosa y para mí hasta sospechosa. Mira, hace muchos años, aquí hubo una juez de paz que como juez de paz hacía una rutina. En el juez de paz no se conocían grandes cosas, riferos de aguante, riña, cuyas lesiones duraran antes de 10 días, cositas, ley de patentes, accidentes de tránsito, que las lesiones no hubiera daño a la persona, sino daño a la propiedad, robo simple, algo desfasado, robo de un objeto de menos de 20 pesos de valor. Entonces el juez de paz trabajaba cosas muy elementales, muy sencillas, pero ella estaba, digamos así, especializada en ser suplente. O sea, faltaba un juez de instrucción que estaba enfermo, que estaba de viaje, que era una señora que había dado a luz, y ella la ponían interina, juez de instrucción. Y en el tiempo que ella ejercía su función, en esa época los jueces de instrucción hacían las investigaciones, hacían interrogatorios y después decidían si el proceso iba a juicio o no. Bueno, pues esta señora hacía interrogatorios de una página, siempre, eso era ya una costumbre. Preguntaba, ¿cuál es tu nombre? ¿A usted lo conoce tal cosa? ¿Qué usted opina? Tal cosa, ok, me firma aquí. Interrogatorios muy escuetos. Y cuando daba su auto decisorio, si bien fuera enviando a juicio o bien fuera descargando, no al lugar, hacía un modelo, las generales del imputado, del procesado, citaba algunos artículos y citaba tal vez lo que decía un testigo y enviaba a juicio o descargaba un auto de 3, 4 páginas.
Sin embargo, cuando eran casos, por ejemplo, de narco, yo creo que una vez un caso muy sonado de un barco que atracó aquí en el puerto de Santo Domingo y tenía en la cocina, creo que eran 6 cilindros de gas que estaban preparados, no tenían gas propano, sino que estaban llenos de cocaína. Y lo agarraron, lo descubrieron y lo sometieron. En ese caso, le dieron un lugar al capitán del barco y al jefe de operaciones, entonces mandaron a juicio al cocinero, al que limpiaba la cubierta, una cosa como muy traída por los cabellos. Pero bueno, esa providencia calificativa que enviaba a juicio a algunos, que tenía las dos condiciones, providencia calificativa porque enviaba a juicio a algunos y también auto de no lugar porque descargaba a otros. Esa providencia tenía, yo recuerdo, alrededor de 40 y tantas páginas. Entonces decía, caramba, qué sospechoso. Una juez interina que cuando viene aquí hace auto de página y media, cuando es una cosa de narco, te hace un auto de 30 y tantas páginas. Entonces eso pone a pensar, o se lo hacía otra gente, o ella se ocupaba de motivar de manera muy profunda cuando tenía un interés de favorecer a alguien cuya no responsabilidad era muy discutible. Es igual que un caso más o menos reciente, no recuerdo el nombre ni debo decirlo, pero creo que eran unos extranjeros que estaban ligados al tráfico de drogas y por un tecnicismo, sobre pretexto de que era garantismo, querían darle la libertad a unas personas que creo que eran hermanos, así lo decían siempre, los hermanos fulano de tal, los hermanos tal. Entonces creo que era que cuando hicieron el allanamiento, el acta no tenía el papel timbrado, porque la firma del fiscal no estaba en todas las páginas. Un detallito, como que tenía muchas ganas de decir que había una irregularidad. O si no, el asunto del famoso arraigo. No, se le puede dar fianza, porque este señor tiene arraigo, porque tiene un contrato de alquiler en un apartamento y porque tiene un contrato con la compañía de teléfono que dice que él vive ahí. Esas son cosas que te ponen a pensar. Dice, bueno, un garantismo extremado, pero ese garantismo no lo ponen algunos funcionarios en el aspecto de la situación carcelaria. Si usted va a una cárcel, sobre todo al viejo modelo, porque el nuevo modelo de gestión penitenciaria es bastante avanzado, pero el viejo modelo, que es el mismo de siempre, el tradicional, con muchísima deficiencia, tiene muchos reclusos enfermos. Entonces ese garantismo no se refleja en el dinamismo del juez de la ejecución cuando tiene que actuar en relación a un recluso enfermo. Pero sí cuando hay un tecnicismo X, que el fiscal firmó donde no era, ahí sí hay tecnicismo para dar una libertad. Esas son situaciones muy lamentables que ponen a pensar, indudablemente, indudablemente. Esas son de las cosas que yo critico y que lamento. Y lo peor es que cuando investigan, que ahora ustedes saben que el Consejo del Poder Judicial tiene a su cargo la labor disciplinaria, que juzga a los jueces cuando hay cargos y los sanciona, los destituye, los penaliza de la manera que diga la ley. Y siempre hay una serie de críticas, porque se dice que el Consejo del Poder Judicial no deja que haya independencia. Casualmente en esta obra del juez que merece la República, en la parte final, hay, dentro de la parte que dice anexos, hay varios oficios que yo en diferentes épocas he mandado, tanto al Pleno de la Suprema Corte de Justicia como al Consejo del Poder Judicial, haciendo pública mi posición en relación a esto de los juicios disciplinarios. Hay muchos jueces que creen que son intocables y dicen, no, yo decidí, el que no esté de acuerdo que apele. No, si usted descarga habiendo pruebas, eso es una falta. Igual que si usted condena sin haber pruebas, también eso es una falta. O sea, usted está sujeto al escrutinio de sus superiores y del pueblo en sentido general.
El día que un juez diga 2 más 2 son 7, no hay que aceptarlo. No, 2 más 2 no son 7. Y en ocasiones son errores que no son inocentes. Yo tengo la convicción de que hay personas que se equivocan de manera interesada, y eso es muy lamentable. Por fortuna, quienes así actúan, indudablemente que son la minoría. Y eso lo digo de corazón y tengo pruebas. La gran mayoría de los jueces dominicanos son buenos. O sea, trabajan de manera consciente, estudiosa, responsable, equitativa, honrada, valiente. Eso es así. Pero hay una minoría, como dicen, un lunar pequeño pero muy oscuro, que hay que superar. Eso es una lucha que no se puede descontinuar. Hay que seguir tratando de que no la mayoría, sino el 100% de los jueces sean los que merecen la República. Claro que sí, sobre todo porque en materia de jueces, un problema del 1% sobre el 99% es un problema grave. Claro. Entonces, esperemos que sí, que lleguemos al 100%. Acercándonos ya al final casi de este programa.